Buenas, ¿se escucha? Sí, creo que sí nos están escuchando. Lo que pasa es que los Ahí la tuvimos que gente, ahí están silenciar. escuchando, ahí responden los mensajes que están escuchando. ¿Cómo andas, Luis? Ok, bien, Fede. Bueno, primero gracias a todos por participar de este live. La convocatoria fue tan grande, pero tan grande, Fede, que estábamos un poquito demorados, pero lo estábamos conectando con el Facebook Live, porque algunos quedaron por fuera, así que para que puedan tener todos la posibilidad de nada, de estar en este primer webinar que sacamos en modo cuarentena, como estamos todos, donde vamos a hablar un poco de transformación digital y básicamente ya al final de la charla que va a estar dando Fede, su aplicación al trabajo remoto. Así que creo que ya, por lo menos en Zoom, estamos todos los que estaban inscritos, estamos ya por Facebook Live. Así que nada, Fede, te dejo la cancha abierta para que cuentes esto que desarrollas también y que conoces también, cómo es la transformación digital y que tú más que nadie nos vas a poder o les vas a poder dar a todos los que están conectados esa orientación sobre ese camino que, nada, como bien lo hemos hablado, es el ahora. Y con esta situación se convirtió mucho más ahora, mucho más en el ahora todavía. Sin lugar a Así dudas, que, Luis. Bueno, una pequeña acotación para el que no pudo conectarse o tenga algún inconveniente, una interrupción, esto va a estar grabado y lo van a poder ver en cualquier momento o reproducir, lo que fuere. Y al final de la charla van a estar los mails de Luis y míos para cualquier tipo de así consulta es. que haya nada, que profundizar. La idea no es consumir más de media hora y ya pasamos varios minutos de demora, pero la idea es que esto dure 30 minutos, 45 como mucho. Sabemos que todos tienen responsabilidades, que están en sus casas con sus chicos, los que tengan chicos, etcétera. Así que la idea es meterle a fondo y tratar de hacer una recorrida general por todo esto. Y después, bueno, los casos puntuales que tengan dudas o que quieran charlar con nosotros, estamos con los mails ahí abiertos para disposición, ¿no? De hecho, nos encantaría, digamos, como objetivo de esta presentación, poder, obviamente vamos a contar el portfolio de soluciones que tenemos en Latin Cloud, pero la idea sería también que, independientemente de si la solución la brindamos nosotros o no, que nos cuenten, nada, de esta charla van a surgir preguntas, esa es la idea, que se hagan preguntas, y si bien no tenemos quizás el servicio que responda a esa pregunta, porque puede pasar tranquilamente, no hacemos todo, hacemos una pequeña parte de todo este ecosistema. La idea es poder colaborarlos, así que ni bien tengan una duda de lo que fuere, alguna traba, algún interrogante de lo que sea acerca de lo que estamos hablando, o de alguna traba que se haya generado en este tiempo, estaría bueno poder conocerlo. Así que les pedimos que nos escriban y que nos cuenten a ver qué es lo que están haciendo o qué necesitan hacer para poder tomarlo como, nada, como un granito de arena en esta pandemia, en este nuevo desafío que estamos teniendo. Así que nos gustaría colaborarlos, ya sea independientemente desde Latin Cloud o no, o como una guía para lo que sea. ¿Está bien? Así Eso es. sería lindo. Así que bueno, Luis, tenés el PPT vos en tus manos, así Sí, que así que larguemos. nada, arrancamos con la presentación. Bueno, vamos a arrancar con una especie de recorrida por los servicios que hoy brindamos en la compañía, en Latin Cloud. Esta presentación obviamente no pretende ser una presentación de ventas, esto es algo más conceptual, que tiene que ver con transformación digital y que obviamente está sumamente ligado a lo que es tecnología, ¿no? Entonces la idea es un poco que vean qué es lo que hacemos para los que no conocen o para los que conocen en parte, qué son los servicios que hoy brindamos en Latin Cloud, que entiendan un poco cuál es el background de quien les habla, el mío y el de Luis, que ahí veo que desapareció, me dejó solo, eh, y entiendan un poco, bueno, cuáles son las cosas que hacemos y Estoy aquí, Fede, no te quedes solo. cuál es nuestra visión y cuáles son las tecnologías que hoy manejamos para las que pueden contar con nosotros y, bueno, nada, entiendan ese tipo de cuestiones. La idea un poco también es que a raíz de este subconjunto de soluciones que hoy brindamos, es que vean cuál es la escala evolutiva que tienen, les diría que el 95% de los clientes que están en Latin Cloud. Latin Cloud es una empresa que está hace
más de 20 años en el mercado, no como Latin Cloud, pero no importa, las personas que integramos la compañía sí sumamos más de 20 años en el mercado, y lo que vemos es que les diría que en el 95% de los casos la evolución, este camino hacia la digitalización y esta evolución que tienen los individuos o las empresas que adoptan tecnología, esto se replica en miles y miles de clientes que hoy tenemos, y entonces podemos inferir tranquilamente que si un 95% de los clientes transcurre por la misma cantidad de problemas o desafíos, desde que inicia con un plan de hosting hasta que sigue evolucionando en la cadena de servicios, podemos inferir que el mercado también tiene ese mismo tipo de problemas y tiene esa evolución, digamos, en el mismo sentido o en la misma forma que lo que vemos internamente nosotros. Así que me pareció que estaba bueno contarles cómo es, qué es lo que vemos nosotros, para que, nada, entiendan un poco qué es lo que, digamos, sucede en el mercado, vemos que sucede en el mercado, porque transformación digital no es hablar de una tecnología puntual, sino que es un proceso mucho más abarcativo que trasciende eso, ¿no? Así que bueno, pero les vamos a contar qué es lo que vemos nosotros, por lo menos, ¿no? Cuando tenemos el estadio inicial de un cliente que empieza a necesitar tener su imagen en el mundo digital, obviamente el primer estadio es, bueno, no tengo presencia en la web, tengo que registrar un dominio y empezar a mostrarme, ya sea con una página institucional o con lo que fuere, y empezar a tener mails con un dominio propio, salir del @Yahoo o Hotmail o Gmail o lo que sea, y empezar a montarse, a construir con pequeños ladrillitos esa página web que con el correr del tiempo va tomando determinados anabólicos, o va a ir creciendo, o va a ir tomando determinadas necesidades, como por ejemplo montar un e-commerce, empezar a transaccionar online, securizar el sitio, empezar a prepararlo para alto tráfico, que tenga alta disponibilidad, etc. Esos son los primeros pasos que nosotros tenemos con los clientes digamos, que empiezan a hacer su incursión digital, ¿no? Después, obviamente, como los planes de hosting son masivos, tienen determinados límites o características que hacen que todas las personas que están alojadas en esos planes puedan convivir sin molestarse entre ellas. Entonces, hay determinados límites y funcionalidades que están bien definidas por los planes, y aquella organización o persona que empieza a necesitar de alguna manera ir un paso más allá de eso y tenga que incorporar o software a medida o desarrollo o hacer instalaciones propias de software o de terceros o integraciones o lo que fuere, empiezan a quedarse chicos con un ambiente de hosting. Entonces empiezan a ver alternativas, y la evolución natural en este sentido es empezar a ver una máquina virtual en la nube, ¿no, Luis? Sí, Una máquina es virtual así. no es más ni nada menos que una VPS, Virtual Private Server, o una máquina virtual. Es un subconjunto de recursos de una máquina más grande, de una infraestructura más grande, que están asignados a un cliente en particular y que pueden tener un sistema operativo como Windows o Linux en todas sus variedades, y a partir de ahí tener la posibilidad de construir sin límites, porque no hay ninguna persona a la cual puedan estar molestando o generando Sí. un inconveniente. Entonces es el estadio inmediato por ahí a la evolución de un plan de hosting, ¿no? Y Y que, después, sí, perdón, por lo menos los entornos virtuales, quizás antes estaba más limitado a un determinado proyecto o a un determinado consumidor. Y hoy por hoy creo que las herramientas han avanzado tanto y consumen tanta cantidad de recursos que hay herramientas hasta muy básicas que ya deben optar por un VPS. Así que el VPS creo que dejó de ser aquel eslabón quizás en lo último de mi escala de ampliación de servicio para convertirse quizás, y esto en muchos casos, en por allí el servicio principal en el cual, o el servicio número uno en mi escala de ascenso a la hora de trabajar en red o de colocar o alojar algún tipo de solución. sí, sin lugar a dudas, Luis, es verdad lo que decís. También es cierto que
tener un VPS requiere de determinados conocimientos. O sea, la diferencia, si bien te da beneficios por un lado, que son los de tener mayor flexibilidad, incluso cuando requerís más recursos, puedes pedirlos y de manera dinámica se pueden ampliar, espacio en disco, memoria, capacidad de procesamiento. También tenés que tener un nivel un poco más fino de conocimientos para poder administrarlos, ¿no? Tenés que saber un poco qué es lo que pasa. Sos el dueño del sistema operativo y lo que instalás ahí adentro, entonces tenés una responsabilidad mayor también. Pero sí, como vos bien decís, ya un VPS no es algo súper evolucionado, sino que es algo bastante común, que se vende muchísimo hoy en día. Sí. Y bueno, Sí. y yendo por ahí un paso más, en esta escala evolutiva aparecen los servidores dedicados, que ahí sí ya tenés recursos que son 100%, como la palabra dice, dedicados, exclusivos, de uso de este cliente, que no es más ni menos que un fierro de marca, con determinada capacidad de disco, de procesamiento, de memoria. Y en nuestro caso, siempre ofrecemos la posibilidad de gestionarlo remotamente para aquellos casos en los que sea necesario, no sé, ingresar al BIOS desde afuera, o apagarlo, o prenderlo, o reiniciarlo, o lo que sea. Tenés que tener determinadas gestiones que no te hagan depender de un centro de datos y de algunas demoras que eso puedan ocasionar cuando hay un inconveniente. ¿Está bien? Y después, bueno, después seguimos algo que está explotando últimas semanas en consultas, que son los servicios de colocation y de housing. Hay muchas empresas que tienen todavía servicios que son importantes para la empresa y los tienen adentro en alguna computadora conectada en la compañía, en la LAN, o en algún servidorcito metido en algún cuartucho. Y evidentemente, o sea, no está mal eso, pero en determinadas situaciones, como las de ahora, no tener acceso a la oficina y tener información en la oficina se empieza a tornar un poco más complicado y hay que analizar, o están analizando estas empresas qué hacer con esto, ¿no? Recién veía en la tele, antes de conectarme, que están empiezan a abrir la cuarentena y de repente, sorpresa, también empiezan a haber robos. Entonces, tener un servidor con información en una oficina que está vacía y empieza a generar algunas dudas, ¿no? No solamente cómo accedo a la información, sino tener miedo de perderla, ¿no? Que ingrese alguien y piense que el equipo por ahí vale 2 mangos, es una PC armada, pero la información que está ahí adentro no tiene precio. Y esas cuestiones empiezan a estar sobre la mesa, ¿no? Empiezan a ser analizadas por estas empresas. Y es tan simple agarrar un equipo que está en una oficina y llevarlo a un centro de datos, y mucha gente no lo sabe. Así que está bueno mencionarlo, porque muchas veces esto es una necesidad y no se sabe cómo resolver. Y simplemente con un cambio de IP y un traslado a un centro de datos empiezas a ganar seguridad, disponibilidad de un enlace de datos que no se va a caer, refrigeración, todo ese tipo de cuestiones que tienen que ver con estar en un entorno que corresponde, ¿no? Y después tenemos, bueno, obviamente servicios profesionales que tienen que ver con el soporte de todo esto que se brinda. O sea, la gente no tiene que sentirse sola cuando incursiona en este tipo de tecnologías, tiene que sentir apoyo y obviamente hay que apoyarlos. Hay que dar una mano cuando hay dudas, hay que dar una mano cuando hay algún inconveniente realmente, hay que acompañar a la gente. Así que ahí hay servicios, los que vienen por default en una oferta, o servicios adicionales, que en este caso nuestro vocabulario es el TechCare. Para otros no significa nada TechCare, pero bueno, son servicios de soporte. Lo que tiene que ver con Cloud VPN, son servicios que también ahora están siendo mucho, digamos, de mucho motivo de consulta, que básicamente es cómo conectarme a mi infraestructura virtual desde donde sea que esté, pasando la cuarentena, de manera segura, ¿no? Es establecer un vínculo, un canal seguro entre mi casa y esa nube de recursos. Bueno, con una VPN estás logrando al menos securizar mucho más una comunicación en ese sentido. Servicios como el Cloud SMTP, que son para aquellos que necesiten enviar grandes volúmenes de mails. Cloudflare, que es bastante conocido, pero lo mencionamos igual. Son servicios que tienen que ver con proteger a una web, que puede ser tranquilamente un blanco de ataque de negación de servicio.
o también cumple la función de acelerar el contenido. Hay determinadas partes de una web que se pueden acelerar, se pueden cachear, y este servicio lo que hace es entender de dónde vienen las conexiones que consumen esa web y entregar el contenido de manera mucho más veloz. Bueno, son herramientas que hay que tener en cuenta, ¿no? Y Antispam Premium, que es lo último que mencionamos acá, para terminar de dar un pantallazo de todo esto, que nada, tiene que ver, como su nombre lo indica, con incorporar componentes de tecnología a la infraestructura actual de correo electrónico. Y esto, para sorpresa de muchos, es realmente simple de hacerlo, porque estas herramientas funcionan ya en la nube, es inteligencia, son motores de análisis que ya están corriendo, y simplemente para hacer uso de ellos hay que hacer una mínima configuración de DNS para decirle a los correos que a partir de este momento tienen que ir a tal destino. En ese destino los correos son analizados, pasan por un montón de filtros y de reglas, y a partir de ahí se toma una decisión y se define si el correo es legítimo, se analizan el contenido del mail, las palabras, y se hace toda una serie de pasos que en definitiva terminan en una decisión final, que si el correo va al inbox, el correo se marca con un tag de spam, o se elimina, o entra en cuarentena, etcétera, y cuestiones que son como configurables, ¿no? Son Así es. temas que más que tener que ver con evitar el borrado de mails que no son deseados, pasa hoy más en día por una prevención, te diría, o protección de la red de la compañía. Evitar que pase algo, sobre todo un virus, y que se propague por la red de la empresa, que es una de las peores preocupaciones que pueden llegar a haber, ¿no? Bien, creo que estuvo clarísimo, Fede, ese primer pantallazo, como bien lo llamaste, de un poco lo que son nuestras soluciones. Y antes de entrar a la parte, digamos, el contenido de la charla, que es la transformación digital, les volvemos a mencionar que cualquier tipo de consultas que tengan que ver con transformación digital, con el tema o con el desarrollo de la charla que puedan tener, tengan o no tengan que ver un poco con lo que hacemos nosotros, nos las van a poder hacer llegar a través de nuestro correo electrónico, que va a estar al final de la presentación. Antes, Fede, de pasar a la siguiente presentación o a la siguiente lámina, queremos agradecer a todos los que se conectan a través de nuestro Facebook Live en latincloud.com, y también este live o este en vivo está siendo retransmitido por nuestros compañeros de Dominio Digital. Así que los que se conectan a través del canal de Dominio Digital, pues bienvenidos a esta charla, a este webinar de transformación digital y su aplicación al trabajo remoto. Fede, te hago pase y te voy con tu siguiente lámina. Vale. Bueno, acá entramos ya en el terreno concreto de la transformación digital, ¿no? A modo de anotación personal, cuando empezamos a hacer este tipo de charlas, digamos, mi visión propia era diferente de la que hoy tengo hoy en día de lo que es la transformación digital. A mí me llevó, digamos, investigar bastante acerca del tema, escuchar charlas TED, incluso meterme en los programas de las universidades que hoy en día se allornaron todas, y todas están hablando de esto, y no sé, desde la DITELA, el IAE, San Andrés, todas tienen algún tipo de programa que está enfocado en lo que es la transformación digital. Es un fenómeno que está como en todos lados, ¿no? Pero cuando uno no se mete bien a fondo en el tema, por ahí piensa que la transformación digital es simplemente la adopción de herramientas de tecnología y listo, y nada más, ¿no? Y si bien eso es una parte importante de lo que es la transformación digital, no es la definición, o si es que la hay definición, pero diría que, como menciona ahí la PPT, es un cambio cultural. La transformación digital es un cambio cultural que abraza todo el listado de cosas que están acá, y probablemente más también. Tiene que ver con las personas. O sea, vos no podés confiar en recorrer un camino hacia la transformación digital con la persona que sabe de IT en la empresa. No es el responsable, claramente, de transformar digitalmente
a un negocio, a una organización, a una empresa. Obviamente es una parte importante que va a ayudar y que va a saber qué tipo de herramientas plantear, ver beneficios, pero es importantísimo que se sepa que la transformación digital no la hace de ti, no la hace una persona responsable de tecnología, sino que es algo que va si tomamos una pirámide, como era la vieja estructura de una compañía, bueno, desde la cima a la base tiene que haber transformación digital. Pasa en la gente. La gente tiene que entender los beneficios que tiene todo esto. Tiene que haber los procesos que corren en las compañías, tienen que redefinirse, tienen que adaptarse probablemente. El COVID-19 claramente es un disparador que deja, digamos, a la luz todas las falencias que puede llegar a tener una organización para desenvolverse y para actuar ante algo inesperado, ¿no? Evidentemente, a todos nos sorprendió estar viviendo de esta manera, nadie lo tenía en mente. Si bien era un riesgo que estaba mencionado, no sé, en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, si vas a verle el análisis de riesgo, que es un reporte que se hace una vez por año, está mencionado ahí, obviamente, dentro del top 10, pero la verdad que nadie se pone a ver este tipo de cuestiones. Y lamentablemente te fuerza, o lamentablemente o no, te obliga a hacer la tarea y ver, bueno, qué tipo de cuestiones tengo que hacer yo para poder adaptarme y sobrellevar esto de la mejor manera posible. ¿Mm? Eso tiene que ver con procesos. Hay que redefinirlos, hay que repensarlos, tienen que ser ágiles los procesos. La comunicación tiene que ser algo clave. Si las empresas, si a veces tienen problemas de comunicación estando en un mismo lugar físico, imagínense ahora, ¿no? O los desafíos que tiene esto, cómo adaptar nuevas herramientas. Incluso nosotros mismos, que somos una compañía que quizás estamos de la media para arriba en términos de adopción de tecnología y de la forma en la que vivimos los cambios, estamos constantemente sometidos a cambios y a ver cómo nos adaptamos. Hemos tenido también que salir a repensarnos y a redefinirnos en muchos aspectos, ¿no? Mismo el modelo de negocio. El modelo de negocio que tiene una compañía no puede ser siempre el mismo. Tiene que estar sujeto a un reevalúo. Lo que estamos haciendo hoy en día está bien, tiene sentido. Hay que preguntarse esas cosas, ¿no? Es momento justamente de hacerse muchas preguntas. Ese es un poco el desafío de esta transformación, ¿no? Entender, hacer una introspección, ver qué son las cosas que tenemos que tener como desafío, las cosas que nos impiden desenvolvernos con normalidad y bueno, ver cómo sortearlas y seguir adelante de la mejor manera posible. La visión de la empresa, una visión de la compañía. Hace poco alguien me preguntaba acerca de cómo almacenar, cuál sería la mejor forma de almacenar información, tanta cantidad de información, algo técnico, de acá a 10 años. Y mi respuesta fue, no, a 10 años no pensés a 10 años, porque de acá Ahora, a un año y medio las cosas cambian completamente, a 3 años cambian completamente. Entonces, pensar algo a 10 años hoy en día no tiene sentido prácticamente. Hay que estar reevaluándose y repensándose constantemente. Por eso también la visión de una compañía debe ser algo que se comunique constantemente en toda la organización, pero tiene que ser algo dinámico, algo que tiene que ser que se adapte al entorno, al contexto. Fede, y creo que algo muy importante dentro de todo lo que es el camino a la transformación digital es que un poco las empresas, las pymes o quien sea persona que transita en este camino de la transformación, logre entender y comprender que la transformación digital o el transformar digitalmente una empresa, un proceso, una herramienta de trabajo, no es algo de una vez, porque la tecnología cambia y está en una variación que es absolutamente constante. Capaz lo que es moderno hoy, o lo que es el futuro hoy, o lo que es nuevo hoy, no lo sea dentro de 3 meses. Mismo esta situación del coronavirus. ¿Sí? Ahora estamos nosotros transmitiendo por Zoom. Zoom era una herramienta que quizás algunos usaban muy esporádicamente, al igual que Skype, pero como circunstancias muy puntuales
hacen que tome un giro o que dé un cambio totalmente inesperado y se convierta en algo esencial, cuando en algún momento pudo haber sido algo temporal o algo de un uso no frecuente. Lo mismo pasa con la tecnología. Quizás lo que pensamos que hoy no es necesario o que hoy es suficiente para cubrir mis expectativas a nivel tecnológico, quizás en una empresa, el día de mañana no lo sean. Y muchas veces ese quizás creo que es parte de eso que tú hablas, de que tiene que ser un cambio cultural, de entender que la transformación digital dejó de ser eso inalcanzable o que en algún momento debería o mis estándares deberían llegar a serlo, para convertirse en Exactamente. algo que tiene que formar parte de nuestra vida, porque es el presente, no Es tiene otro así, nombre. es así, vos bien lo decís. La tecnología cambia constantemente, cada vez más rápido, y lo que cuesta cambiar son las personas y la forma Así es. en la que piensan y cómo ven las cosas, ¿no? Por eso son los cambios culturales son las cosas que más esfuerzo llevan. Sin lugar a dudas, la tecnología hoy, bueno, vos recién lo decías, Zoom, nunca hemos usado Zoom, nunca hemos hecho una transmisión con Zoom y Facebook Like antes. Lo Nunca. conocimos ahora porque tenemos necesidad de contarle a la gente cuestiones que nos pasan en la empresa, cosas que vemos en el mercado, tenemos ganas de llegar y de escucharlos. Y bueno, nos vimos obligados a buscar una alternativa para llegar, ¿no? Esto iba a ser un evento en vivo en alguna provincia y se Sí, transformó en esto. Bueno, nos obligamos a reformularnos, a repensarnos y a tomar una tecnología que no usábamos, una herramienta. Pero si no está en nosotros la capacidad de adaptación, no está naturalizado el hecho de buscar alternativas, soluciones, incorporar, probar, es muy difícil. No se trata de meter un CRM, de consumir un software en la nube, no se trata de eso. Se trata de cambiar la forma de pensar y nada, el cambio es lo constante, justamente, ¿no? así es. Siguiendo un poco con la presentación, bueno, las metodologías ágiles. Esto que tiene que ver con dar respuesta inmediata y ser flexible a cuestiones que tengan que ver no solo con desarrollo de software, ¿no? Que tengan que ver con procesos, con la empresa, con los desafíos que hay hoy en el día que nos impone el mercado, o un jugador nuevo del mercado que antes que no existía y que de regolpe nace y se empieza a chupar toda la torta porque está ofreciendo algo que no podemos hacer nosotros rápidamente. Ahora vamos a ver ejemplos de eso, claramente. Bueno, son todas herramientas o cosas que hay que empezar a evaluar, a aprender y a incorporar en el día a día. La información, el gran volumen de datos que hay dando vueltas, todo este auge del Big Data, toda esta nube de información que hay, es muy difícil a veces poder consumir todo ese volumen de datos, procesarlo, limpiarlo y tomar decisiones que nos ayuden a ser mejor de cara al cliente, ¿no? Que todo esto claramente es entender mejor al cliente final, las necesidades que tiene y adaptarnos a esas necesidades que son cambiantes de los usuarios. Y si no tenemos esa sensibilidad y esa posibilidad de entender qué es lo que están necesitando, va a venir alguien que lo entienda mejor. Así es. Y eso va a ser un problema para que no pueda adaptarse rápido. Y bueno, en toda esta mezcla de palabras y de conceptos y de cuestiones, algo que para mí es importantísimo yo llamo la adopción del error. Yo siempre lo digo internamente en la empresa, que el que no comete errores es porque no hace nada. El que hace cosas se equivoca. Es indefectible. No conozco a nadie que haya hecho cosas y las haya hecho perfectas sin ningún tipo de error. Y me parece que hoy en día todavía hay mucha cultura de señalar al que se equivoca. Y si hoy alguna de las personas que están conectadas y nos escuchan o que ven el video después sienten que están en un entorno donde el que se equivoca es señalado, tienen que salir inmediatamente de ahí, porque lo que están haciendo es implementar o aceptar una política de ser estáticos. O sea, a nadie le gusta que le señalen el error, ni que lo critiquen, y indefectiblemente para poder adoptar
tecnologías y para hacer cambios y todo ese tipo de cuestiones que venimos hablando, hay que accionar rápido. Y ese accionar rápido, indefectiblemente, va a generar errores. Es imposible que no lo haga. El tema es, bueno, tomar el error como un proceso natural de aprendizaje y de mejora continua. Pero si no estás ese ambiente, no se respira ese ambiente en el día a día entre todas las personas, eh, nada, la política que está implementada en esa compañía es, flaco, no hagas nada, quédate donde estás porque si haces algo te van a señalar. Y eso prácticamente es ponerle fecha de vencimiento a una empresa. Porque alguien que está estático y no se moviliza, está destinado a morir. Así es. Así de cruel es la realidad, al menos la veo yo así, ¿no? Así es, coincido contigo en ese punto, Fede, y sobre todo volvemos a lo mismo, siempre volvemos al punto de la tecnología. Si en la tecnología o en este camino de la transformación y de lo digital no va acompañado de una evolución constante, llega un punto en el que queda obsoleto. Más vale ver hace 5 años atrás qué modelo de notebook teníamos o qué modelo de celular usábamos, para saber que en nuestra vida cotidiana es así. Todo se va transformando y todo va evolucionando. Sin lugar a dudas. Y cada vez más rápido. Es así. Más rápido. Bueno, pasamos a la segunda lámina, Fede, ¿te parece? Pasamos. Dale. Bueno, esto como vos mencionabas hace un rato, el ahora, bueno, acá hay una serie de conceptos que los voy a leer, ¿eh? Blockchain, Big Data, robots, inteligencia artificial, cloud computing, cybersecurity, drones, virtual reality, 3D printing, Internet of Things, redes 5G, realidad aumentada, marketing digital. Estos son todos conceptos, hay decenas de conceptos más, que a todas las personas que estén escuchando esto, tienen que de alguna manera, o sea, no pueden obviar no saber qué significa esto. Todos tenemos que estar, al menos tener el concepto, saber qué significa blockchain, empezar a investigar. No pueden dejar pasar este tipo de conceptos que están tan en boga hoy en día sin saber siquiera de qué se tratan. Probablemente muchas de las cosas no sean de utilidad hoy para el negocio, pero no lo sabemos. Tal vez sí. Y si no lo conocemos, es muy difícil tenerlo mapeado como una opción o como una alternativa en algún momento, ¿no? Hay que empezar a investigar, a leer, y sin hacerse expertos en nada técnico, pero sí hay que empezar al menos ese es mi consejo, ¿no? Hay que empezar a meterse cuando ven palabras que no se conocen, investiguen, vean, lean. Eso es un gran camino para iniciar lo que es este recorrido de transformación digital. Es justamente eso, aprender, informarse, y ese es la mejor, el mejor puntapié para arrancar, ¿no? Así es. Después, obviamente, esto va a depender del nivel de maduración de cada empresa. Hay empresas que ya tienen, que nos están escuchando, que algunos los he visto conectados y ya los conocemos, tienen un nivel bastante avanzado de manejo de la tecnología, otros no tanto, otros no los conocemos tampoco, no sabemos ni de qué industria a la que pertenecen, ni cuál es su estadio de maduración en la adopción tecnológica, y tampoco las personas que integran esas empresas, que es la parte fundamental de todo esto. Pero sin lugar a dudas, este tipo de cosas las tienen que tomar y tienen que empezar a respirarlas porque es una parte muy importante. Así es, Fede, y creo que sobre todo en los últimos días, varios de estos conceptos que colocas allí como el ahora, nada, han estado muy sonados y han estado muy sobre el tapete de los comentarios diarios. Está el caso de las impresoras 3D, que se han vuelto muy comunes y solicitadas bueno, en todo este contexto de pandemia, el tema de robots, el tema de la inteligencia artificial también, como búsqueda para cruzar información hablando muy puntualmente del caso del coronavirus, para cruzar información y hacer cruces de datos de contagiados o de personas que pudieron haber estado en contacto con pacientes contagiados. Así que creo que todo esto que está acá
se aplica no solo a lo laboral, sino también a nuestra vida cotidiana. Y de una manera que quizás nosotros no llegamos a imaginar, porque cuando leemos el título pensamos que nada, que es un título más de algo de tecnología que no entendemos, pero que sin quererlo o quizás sin saberlo forma parte de nuestra vida cotidiana de una manera impresionante y quizás hasta sin darnos cuenta. Exactamente, sí. Bien lo dijiste, Luis. Justamente hablando de lo que es inteligencia artificial y COVID, que es el tema candente de estos días, hay escenarios que son realmente impresionantes. Han logrado bajar los tiempos para descartar caminos alternativos en el tratamiento de la enfermedad y reducir una población de 8.000 casos a 80 para centrarse en eso, y han descartado con inteligencia ese tipo de cuestiones, logrando acelerar el proceso. Hay cosas que son realmente asombrosas, que ni siquiera nosotros como empresa de tecnología a veces estamos pudiendo abrazar por completo, pero bueno, que están ahí, están en el mercado, y hay que empezar a meterse y a reeducarse y a ver, bueno, habrá alguien que le sirva de todo este listado una cosa, dos cosas, a lo que no esté acá. Pero hoy en día esto es lo que está pasando ahora. Y esta Sí, foto de hoy en día probablemente dentro de 3 años cambie, seguramente va a ser así. Hay nombres que van a evolucionar en otras cosas más complejas, hay tecnologías que van a desaparecer, van a ser reemplazadas por otras, y en definitiva, en esa transformación digital, lo que interesa, lo que importa es cómo las personas y las empresas se nutren de lo que exista en un momento dado para dar una mejor respuesta, para tener mejor información y entender bien a su cliente y poder ofrecer las soluciones que el mercado está demandando, ¿no? Y cómo adaptarse así al es. contexto cambiante, independientemente de que hoy sea esta la foto, ¿no? Así es, Fede. Pasamos a la siguiente lámina. Bueno, este es el claro ejemplo, Luis, de empresas que del lado izquierdo se quedaron dormidas. ¿Mm? Empresas y servicios. Bueno, los taxis no son una empresa, son un servicio. Pero bueno, BlackBerry, Kodak, Toys R Us, Blockbuster, son todos casos de empresas que supieron estar por mucho tiempo en la cima. ¿Mm? Y de repente aparecieron jugadores nuevos que tenían, o casualidad, una adopción tecnológica muy importante en su core business, y lograron entender mejor algunas cuestiones del mercado, y bueno, muchos no supieron, por lo que sea, ¿no? Porque no minimizaron la aparición de estos nuevos jugadores y pensaron que tenían la vacatada, lo cual nadie tiene la vacatada. Y bueno, o por ideología, o por tamaño y dificultad de adaptarse a hacer algo más flexible, eh, se vieron corridos por completo de lo que es el mercado, ¿no? No supieron verlo, no supieron adaptarse, y, y terminaron mal, terminaron mal. Así Así es. que un poco la idea de esto es mostrar que, obviamente, si empresas de ese calibre, que supieron estar en la cima, la pasaron mal por no adaptarse y por no saber bien, no tener una visión clara, o readaptarse rápidamente a algo que el contexto estaba ofreciendo, bueno, ¿qué nos espera a nosotros, no? Que no somos ni el 1% de lo que son esas empresas, lo que fueron, mejor dicho. Más que nunca no hay que quedarse dormido, y bueno, nada, hay que estar lo más afilados posibles para enfrentar los cambios, ¿no? Así es, así es. Vamos a abrir ahora por chat, porque como estamos conectados al Facebook Live, salimos todos el audio al mismo tiempo, no va a ser lo más ordenado posible. La parte de las preguntas que ustedes puedan llegar a tener sobre este tema, particularmente el tema de la transformación digital. Yo tengo algunas 3 preguntas, Fede, que tomé de las personas que están conectadas a través de nuestro Facebook Live. Y la primera que hacen es,
cómo estas herramientas o tecnologías han transformado las oficinas físicas en oficinas virtuales u oficinas de teletrabajo. Ok, ¿cómo han transformado? Bueno, a ver, el teletrabajo no es algo tampoco, no es algo nuevo, ¿no? El teletrabajo es algo que está instaurado hace mucho tiempo en el mundo, ¿no? Sí, Cada vez más, y no tan de golpe como nos vimos forzados a hacerlo todos de manera 100% remotos de golpe, de un día para el otro prácticamente. Pero sin lugar a dudas, bueno, las herramientas que están en la nube ayudan muchísimo a poder lograr una continuidad de trabajo desde tu casa, ¿no? Sería muy difícil imaginarlo, una empresa que dependa 100% de estar físicamente presente en las instalaciones, ejecutando cosas con la mano, cuando la gente no puede llegar a hacerlo, ¿no? O sea, sí. es realmente... Y hay muchos casos de esos. Sí, creo que esta situación de no estar preparados a nivel digital o a nivel tecnológico para el teletrabajo, aunque como bien lo dices, es algo que no es nuevo. Quizás en algunas empresas es o llega a ser un tanto más complicado la implementación del teletrabajo, pero creo que a muchos los tomó por sorpresa y esto del coronavirus dejó de ser una opción que tenían las empresas de trabajar en una modalidad de teletrabajo al verse obligados por la situación de pandemia a trabajar de esta forma. Creo que sin duda a muchos los tomó desprevenidos. Hay otra pregunta acá, Fede, que hace Richard, por acá por el Zoom, y nos pregunta, ¿qué tan seguros son los servicios de servidores y backup en la nube? Esto en términos de seguridad y confidencialidad. Entiendo que será o se refiere a la confidencialidad de los datos. ¿Qué tan segura es la nube de la que no solo hablamos nosotros, sino que todo el mundo habla de la nube? Digamos, la nube dejó de ser eso imposible o eso que quizás no era de interés para cualquier persona, a ser el tema común. Hoy la nube, creo que ese concepto lo maneja la mayoría de las personas. Mirá, a ver, está buena la pregunta. Yo tengo un concepto, a ver, si buscas en internet qué es nube, creo que vas a encontrar, no sé si vas a encontrar un consenso acerca de lo que es la nube. Mi definición de nube es aquel que tiene una necesidad de consumir algo, tenés un proveedor que lo brinda y vos como cliente lo consumís y te despreocupás de lo que sucede y pagás eso por uso y digamos que del otro lado de esa nube, toda la infraestructura, toda la complejidad, toda la maquinaria que hay para que eso funcione, el problema del proveedor y vos consumís eso. Como una generalidad de lo que es la nube, ¿no? Sí, En términos de lo que es seguridad de servidores, y no sé si qué más preguntaba, confidencialidad de información. sí, No es algo inherente a la nube en sí, digamos. La nube te puede dar recursos que vos consumís, y hay que ver qué tipo de servicio vas a consumir. Si vas a claro. tener un servidor, una máquina virtual, hay cosas que un proveedor te puede dar por default y que vos tenés derecho a preguntar cuáles son. No sé, un firewall donde cerrás puertos que no utilizás, que te brinde protección de ataque de denegación de servicio, qué sé yo, hay un montón de cuestiones, una VPNs para entrar de manera más segura a administrar los equipos. Hay una serie de cuestiones que pueden venir por default en el servicio y después hay temas que tienen que ver con qué es lo que haces vos en lo que estás montando sobre la nube. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la seguridad a nivel de la aplicación que vas a brindar. Claro. Y esa respuesta no te la da la nube, la da la empresa que implementa la aplicación, el servicio, que es el fin último, digamos, ¿no? El que va a terminar consumiendo los usuarios de esta persona que hace esta pregunta. Y yo creo que Así. ahí está por ahí más el desafío, en lo que yo te puedo decir de lo que veo de nuestros clientes. Por lo general, te diría que en la gran mayoría de los casos, cuando hay problemas de seguridad, no vienen por el lado de la infraestructura, vienen por el lado de mantener el software que está sobre la infraestructura lo más actualizado posible, que también es un desafío, ¿no? Si vamos al claro ejemplo de los WordPress, que son el 30% de los sitios web que hay en el mundo dando vueltas,
están llenos de vulnerabilidades, constantemente, o por un plugin que no está actualizado, o por la versión del WordPress que quedó obsoleta o quedó vieja, y las vulnerabilidades y los exploits están conocidos por todos lados. Entonces, si vos no te actualizaste rápido, va a haber alguien que sepa cómo explotarlo y cómo hacer uso de esa vulnerabilidad. Entonces, yo creo que pasa más por un tema de, o sea, obviamente tenés que entender qué es lo que el proveedor te brinda como capa de seguridad y tenés que exigirlo eso, pero después viene la seguridad del lado de la aplicación, ¿no? Más allá de Así los es. recursos, el software que montás sobre eso tiene que ser seguro, si no todo lo demás no tiene sentido tampoco. Es así. Hay otra pregunta acá, Fe, pero antes quiero leer un poco los comentarios. Por lo menos Matías Aristegui dice, la cuarentena aceleró el proceso de digitalización o proceso de transformación digital, obligando a los negocios a transformarse. Creo que coincidimos todos en esto. Sin duda 100%. algo de golpe, que sí o sí 100%. no dejó opción, no hubo opción. Sí, y Luis, déjame que diga algo de lo que dice Matías. No solamente aceleró y obligó, sino que también te obliga a repensarte, te obliga a ver cuáles son las trabas que vos tenés como empresa para continuar funcionando. Ujú. Y nada, te obliga a hacer ese ejercicio de autoevaluación y tratar de corregir las fallas rápidamente. Más considerando lo que todo el mundo dice, que este tipo de cuestiones relacionadas a pandemias se van a presentar cada vez con más frecuencia. Así es. Así es. Fe, voy a aprovechar que justo me escribió Joel, que es un apasionado también de todo lo que tiene que ver con la infraestructura, aparte desarrollador de buena parte de la plataforma en la cual está Latin Cloud, dice que quiere hacer un aporte en cuanto a esta pregunta que nos hicieron sobre el tema de seguridad y seguridad de los datos en la nube. Así que Bienvenido. bienvenido también a este live, Joel. Gracias Luis, y gracias a todos los que están escuchando. La verdad es que te mandé el mensaje antes de que conteste Fede, contestó bastante bien, pero voy a tratar de hacer algún aporte igual. A la pregunta que habla respecto de la seguridad en la nube y al comentario que hacía Fede de qué es la nube, ¿no? En principio, y esto desde los que estamos del otro lado, que somos los que, entre comillas, fabricamos la nube, es medio una sanata. La verdad. Le llamamos nube a toda aquella provisión de infraestructura como servicio que no queremos que nos pregunten cómo lo hacemos. Es mucho más fácil decir nube en vez de decir una cantidad de centros de datos distribuidos por el mundo con un espacio climatizado, con energía estabilizada, con servidores, con discos redundantes, con fuentes, con seguridad física, con seguridad lógica, con todo lo que es los procesos de reposición de hardware, etc. La verdad que es mucho más fácil decir nube, pero el concepto tiene que ver con delegar en un tercero y recibir un servicio lo que normalmente uno tiene como producto. Pasamos de el servidor físico, la caja física que uno tiene adentro de su oficina, el pequeño centros de cómputos que existían en alguna industria, o simplemente la computadorita donde estaba el SIAP o el aplicativo de AFIP en una oficina, a tenerlo tercerizado en la infraestructura de un proveedor y pedirle al proveedor que se encargue justamente de todos esos temas, ¿no? De la seguridad física, de las primeras líneas de seguridad lógica de la aplicación y de entregar algo bastante parecido a lo que normalmente conocíamos como el servidor in-house que teníamos. Y está bien la aclaración que hacía Fede respecto de la seguridad. En última instancia, el hilo se corta por lo más fino y esto es un trabajo compartido. Un proveedor de infraestructura de cloud te va a dar máquinas virtuales o te va a dar un determinado software as a service para que vos corras tu aplicación, pero en última instancia te va a dar la flexibilidad y libertad de que subas tu aplicación. Y ahí hay un trabajo conjunto de que tiene que haber seguridad desde la infraestructura, pero también tiene que haber seguridad de la aplicación. Con lo cual, ningún proveedor, digamos, puede estar exento de problemas de seguridad, pero sí puede compartimentalizar esos eventuales problemas de seguridad y entregar las mejores garantías posibles en caso de que eso suceda, ya sea con sistemas de auditoría o sistemas de respaldo
de la información para poder salir de ese mal trago. Después hay ciertas, si querés, cuestiones de excepción, como puede ser las problemáticas que han surgido en el último año con el meltdown o con distintas vulnerabilidades a nivel procesador que han aparecido, que permiten en algún punto romper esas barreras lógicas de seguridad entre máquinas virtuales de distintos usuarios. La verdad que hoy no lo vemos, o por lo menos yo opino así, digamos, no lo veo como un problema serio para el uso estándar de plataformas cloud, sí más bien para aplicaciones de gobierno o que necesiten un nivel de confidencialidad muy alto, donde hace falta específicamente utilizar servicios con mitigaciones para ese tipo de ataques que digamos, pierden mucho en performance, pero en definitiva digamos, privilegian todavía ese tipo de cuestiones de seguridad de más bajo nivel. Bueno, nada, eso Luis, quería hacer el comentario, pero simplemente un pequeño complemento a lo que vienen hablando ustedes. Gracias, Joel. Aprovecho de comprometerte acá en vivo a que hagamos luego un próximo webinar y nos comentes un poco sobre la nube de Latin Cloud, la nube para hosting compartido, que sé que es algo que te apasiona y que lo conoces mejor que nadie. Así que quedas comprometido en vivo para los que... ¿Tengo posibilidad de decir que no? Yo creería que no. Estando en vivo es muy difícil. Así que prácticamente quedas invitado directamente. Ahí estaré ¿Vamos? entonces. Gracias, Ahí voy a Joel. estar entonces. Vamos con una segunda y última pregunta, recordándoles que disponen de nuestros correos electrónicos, se los vamos a hacer llegar a todos los que se han conectado en este webinar. Les vamos a hacer llegar tanto la casilla de mail de Federico, de Fede, como la mía, para todas estas consultas que nos están dejando en el chat y varios temas que plantean allí, los puedan ver con nosotros. Insistimos, tengan o no tengan que ver con lo que hacemos nosotros, seguramente les vamos a poder dar una mano. Veo muchos integradores que trabajan con nosotros que están conectados. Está Matías Aristey, está Pablo de Vía de Uruguay, hay gente de Chile, en fin. Tenemos muchos partners y muchas personas que van muy de la mano con nosotros que seguramente también puedan darnos una mano con lo que ustedes puedan necesitar y para poder sacarlos de dudas. Por último, Fede, otra pregunta que está acá. ¿Qué debe tener como puntos claves el checklist de una empresa que comience su camino a la transformación digital? Yo hoy, empresa, me encontré con esta realidad de frente, o no, supongamos que no existiera, y quiero empezar a transitar ese camino de la transformación digital. ¿Puedo seguir a rajatabla un checklist de la A a la Z que me dé a mí unos pasos o unos parámetros a seguir para transitar este camino? No que yo sepa. Desafortunadamente te diría que no, Luis. Te diría que no es mágico, no hay una receta. Me parece que el punto de partida es la educación, es empezar a entender este mundo, este universo, este ecosistema de herramientas y de tecnología que andan dando vueltas. No creo que haya un checklist, realmente no lo sé, me imagino que no, porque depende mucho de la situación propia de cada organización. O sea, depende de la industria en la que estás sumergido, de la legislación que le pega a esa industria, obviamente de las personas que conforman esa empresa o organización, o si es un individuo solo. Es tan complejo que, como decíamos antes, es un cambio cultural. Es muy difícil establecer un Excel con checklist de la A a la Z como para decir, listo, tengo la A, tengo la B, tengo la C, me salteo la D y llego a la Z y terminé. Inclusive te diría, no hay un fin, no se termina esto. No es que hay alguna empresa que esté 100% transformada digitalmente. Hay empresas que están o que se adaptan mejor al contexto y a los cambios que otras, están mejor preparadas, hicieron mejor la tarea, pero no hay un fin. Y de hecho, imposible que haya un fin cuando el horizonte se va corriendo y se va cambiando. Por supuesto. Las tecnologías cambian, los problemas cambian, la gente cambia, las necesidades cambian. Nosotros vamos a cambiar después de esta pandemia, vamos a pensar distinto también. Entonces, es muy difícil, capaz que me equivoco, pero no creería que haya un checklist que resuelva tan fácil
este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, creo que el puntapié inicial es empezar a educarse, empezar a consumir información en relación a Por esto, supuesto. y después, bueno, después cada uno tendrá que, en base al análisis que haga de su situación, hacer el camino que tenga que hacer. Pero no checklist. Yo creo que coincido contigo, no un checklist, pero por allí sí tener bien diagramado, y lo complemento con una pregunta que nos hace Rubén por Zoom, donde dice cuáles serán los ítems a tener en cuenta en la transformación. Yo creo que se debe tener muy claro a dónde quiere ir la empresa, qué es lo que queremos transformar, qué queremos lograr con eso, porque lógicamente toda transformación o toda acción debe tener un resultado, y creo que eso sí es un punto que quizás a manera muy genérica deberían tener en cuenta todas las empresas. ¿Qué ámbito de mi negocio o qué parte de mi negocio quiero digitalizar y quiero transformar? ¿Sí? Y de ahí, bueno, empezará todo ese diagrama de cosas, de objetos, de recursos y de herramientas que van a necesitar para, nada, acompañar, complementar y caminar por ese camino de la transformación digital. No sé si tienes algo más que agregar, Fede. Creo que tuvimos una muy, muy buena participación. Todos han estado muy atentos. Hay muchas preguntas que quisiéramos responderlas todas en este momento, pero haríamos muy largo el live. Por eso quiero compartir los contactos nuestros. El de Fede es fberman@latincloud.com. Les va a llegar por mail también. Pasá, Y Luis, el mío, la PPT, si se ve. nflores@latincloud.com. Está, vamos a ver. Pasá si se ven los mails y... No, me parece que acá no están. Me parece que acá no están, pero bueno, igual a todo el que se inscribió y participó de la charla por acá por Zoom, tenemos los mails porque todos se registraron y se los vamos a hacer llegar en cuanto finalicemos con este en vivo. Tus mensajes finales, tus palabras finales, Fede, para todas esas personas o para todas esas empresas que hoy se enfrentan a un desafío quizás muy distinto al que tenían ayer en el ámbito digital, y alguna recomendación que les quisiera entregar. Y consejo es difícil, pero básicamente hay que cambiar la forma en la que encaramos el día a día, hay que repensarlas por completo. Es momento de analizar, de pensar, de hacernos preguntas y ver qué son las cosas que hay que atender con urgencia, que son las que nos dejan imposibilitados de, hoy, bueno, en este tipo de cuestiones, de trabajar con normalidad. ¿Sí? Y nada, hay que adaptarse. Hoy lo que hay que hacer, lo que el mercado o el mundo exige es ser flexible, ser ágil, adaptarse y estar informado, entender las cosas que nos pasan por al lado y no minimizarlas, porque eso fue lo que hicieron las grandes compañías que mencionamos en la presentación en algún momento. Dejaron pasar o miraron para el costado cuestiones que estaban sucediendo en el mundo y se les vino la noche rápidamente. Así Entonces, es. el consejo es ese, el consejo es edúquense, aprovechen, pónganse agenda semanal y dedíquense tiempo para hacer cosas, para leer cosas que no tengan que ver con inclusive con lo que hacen en el día a día en su compañía. Empiecen a involucrarse, lean, aprendan palabras nuevas, conceptos. Arranque por ahí. Ese para mí es un punto crucial, educarnos, todos. Así es. Así es. Quiero responder, hay un comentario de Rubén que dice si pudiéramos dar un ejemplo práctico de la transformación digital. Yo me atrevo a darlo y me atrevo a hablar un poco del e-commerce y el ejemplo Mercado Libre. Cómo la transformación digital a través del retail, a través de las compras de supermercado o a través de cualquier artículo que antes íbamos a comprar directamente a un centro comercial, a un almacén o a una tienda a pie de calle, hoy lo podemos comprar desde la comodidad de nuestra casa, a través de una app, a través de un sitio web, y lo podemos tener en pocos minutos o en pocas horas en la puerta de nuestra casa sin movernos. Ese creo que es uno de los ejemplos más claros de lo que ha sido la transformación digital y de lo que ha llevado a muchas empresas a transformarse y a ir hacia ese modelo digital. Creo que ese sería el ejemplo más claro que le podemos dar a la persona, a Rubén, que nos escribe por acá por Zoom, sobre algún ejemplo que tenga que ver con la transformación digital. Yo por último quiero cerrar robándome unas palabras de un comentario que está acá de Claudio Zaffaroni, que dice
que creo que tenemos que aprender de los virus que mutan constantemente y pensar que todo sistema cerrado tiende a morir. Y creo que es así. La transformación digital es una actualización constante, es una evolución constante, y por ende tenemos que entenderlos o entenderla de esa manera. Agradecemos a todos los que se conectaron con nosotros a través de Zoom el día de hoy. Vamos a seguir con este modelo de webinars. Nos preguntan mucho si van a poder volver a ver la retransmisión o el video de lo que fue la charla del día de hoy. Sí, pueden buscarnos en Facebook, quienes no nos sigan, a través de latincloud.com, termina en COM, igual en todas nuestras redes sociales, tanto Twitter como Instagram. En Facebook va a estar colgado el live o este webinar que hicimos el día de hoy. Entiendo que también en las redes de Dominio Digital, específicamente en su canal de YouTube, van a poder volver a ver este webinar. Mi consejo es que estén pendientes a nuestras redes sociales. Venimos con temas muy interesantes relacionados a lo digital. Y un poco la idea, Fede, y estoy seguro que concuerdas en esto conmigo, es nada, apoyarnos entre todos en este camino, entender que pese a las circunstancias actuales y al momento actual que vivimos, estamos juntos y entre todos podemos colaborar para hacer mucho más fácil este camino, para poder salir adelante y nada, y para seguir construyendo, en nuestro caso, a través de la tecnología. Muchísimas gracias a todos.